Le voy comentando a los hermanos, sí, mientras van llegando, que, como digo, no es tan conocido esto de que hay paidobautistas dentro del pentecostalismo, iglesias pentecostales, que no es solamente una, son varias. Y en el caso de lo que es el bautismo de infantes, justamente voy a tocar lo que son las más importantes, no voy a mencionar a todas, voy a mencionar a las más importantes. Pero déjame aclarar algo, Steven, por la duda, porque como vos sabés, yo tengo bastante hater católico, ¿no? Entonces van a agarrar este video porque yo voy a mencionar cómo inició el movimiento. Entonces la típica es que van a decir que yo digo que la iglesia pentecostal en Chile inició en el año, bueno, en este caso 1910. Entonces lo que quiero aclarar es que cuando hablo del comienzo, pues voy a dar una reseña, un resumen histórico, ¿no? De lo que es el movimiento pentecostal paido-bautista. Estoy hablando del inicio del movimiento, no del inicio de la iglesia universal, y estoy hablando de la iglesia, cuando hablo de la iglesia pentecostal, yo voy a hablar de la iglesia pentecostal metodista o la iglesia evangélica pentecostal, voy a hablar del inicio de la iglesia como se extiende la iglesia local, no como el sentido de la iglesia universal, que todos sabemos que está desde el siglo I. Y para que lo entienda un católico que va a estar mirando este video seguramente y para ahí lo quiera sacar de contexto, es como a veces pasa, y sucede en el catolicismo mismo, ¿no? Que a veces se celebra, por ejemplo, cuando una parroquia tiene 50 años, 60 años, 90 años, o incluso se habla de que fue fundada en el año 1929. Lo he hecho para que se entienda, ¿no? Los católicos mismos también tienen esta diferenciación de iglesia local y iglesia universal. Ellos también celebran la fundación de una parroquia, la fundación de una iglesia, de una catedral, la celebran igual que los protestantes. Lo que pasa es que a veces tengo que aclarar esto porque siempre sucede que te sacan de contexto y dicen que nosotros estamos hablando de que la iglesia, como se entiende la iglesia, como lo que es la iglesia de Cristo, se fundó en el año donde comenzó el movimiento. Y eso es una falacia, es una mentira, porque estoy mostrando que incluso hay parroquias que celebran los años en el cual fueron fundados, entendiéndolo como iglesia local, no como iglesia universal. Entonces, haciendo esta aclaración por las dudas. Pero pará, Boca, ¿no? River tiene más años que tu secta. Santiago es re ignorante. Bueno, me hiciste acordar de Santiago. Bueno, claro, pero la historia justamente de esta iglesia, de la que voy a mencionar hoy, voy a hacer un resumen histórico para llegar a lo que es el paidobautismo. Estas iglesias justamente están en varios países, ¿no? Yo lo voy a poner acá en pantalla para que ustedes tengan ahí el pantallazo de las más importantes. No son las únicas, son bastantes, pero estas son las iglesias que bautizan bebés. Son iglesias pentecostales. Incluso ahí ustedes van a ver que una se llama Iglesia Metodista Pentecostal, que eso tiene el origen histórico del movimiento como un movimiento que surgió ahí dentro del metodismo. Acá en Chile. Claro. Y bueno, vos ahí, Steven, podés meter unos buenos bocados porque vas a conocer bien, porque incluso, si no me equivoco, uno de lo que es el Te Deum de todos los años, lo hacen justamente en una catedral de una de las iglesias. JBH. Esa, sí, exacto. El de JBH. Que sí, es muy linda esa catedral, por lo menos para mí me parece. Es gigante, hermano. Es precisamente la que está ahí en la foto. Claro, esa, exacto. Sí, que aparece, a veces acá en las noticias aparece cuando hay un nuevo presidente, que suelen ir ahí, o si no me equivoco, ahí vos mirás. Pero la cuestión es que ahí tenés 5 de las más importantes, y ustedes me dirán, ¿por qué? O sea, estas iglesias, cuando uno lee las confesiones, que yo voy a hacer un artículo después cuando me dé el tiempo, pero tienen exactamente las mismas confesiones. O sea, exactamente lo mismo, no te estoy exagerando. Exactamente la misma confesión tienen. Algunos lo resumen en 8 puntos, otros por ahí un poquito más, pero sustancialmente la misma, creen lo mismo. Ahora vos me dirás, pero si creen lo mismo, ¿por qué no están juntos, no? Esa es la pregunta natural, obviamente. Y lamentablemente por desmanejos desmanejos personales, ¿viste? Mezquindades personales hicieron que se separaran, pero no cuestiones de doctrina. Incluso ponerle que pueden tener alguna cuestión de diferencia de lo que es la liturgia, pero doctrinalmente son completamente igual. Y digo esto también
doctrinalmente, con respecto al pentecostalismo de la Asamblea de Dios, también es 90% igual. Lo único que lo diferencia sería el paido bautismo, la teología del pacto, y no mucho más, realmente. O sea, las diferencias son realmente mínimas, realmente. Pero ahí tienen un pantallazo de lo que son las iglesias que son hoy paido bautistas. Obviamente que eh, estas iglesias, para que se una idea, están en 21 países, ¿no? Ahí tienen los países donde está. O sea, no es una iglesia nada más así, está solamente en Chile, porque inicia en Chile y ese movimiento, para los que no sepan, inicia independientemente de lo que sucedió en Azusa, junto con el avivamiento de la India, de lo que fue la misionera esta Pandita Ramabai, que el avivamiento de Mukti se llama, que también de manera independiente surgieron al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo que lo que pasó en Azusa. Bueno, en el caso de Sudamérica, en Chile, sucedió sin ningún tipo de conexión con Azusa, ningún tipo de conexión. Ya lo voy a mostrar, pero eso también se extendió a Argentina. De hecho, la iglesia justamente de la que mencioné recién, hay varias de esas que están en Argentina, en lo que es Mendoza, el sur de Argentina, en el norte también, y se han diseminado por muchos de los países, ¿no? Según la información propia de las mismas denominaciones que existen ahí. Ahora, mirá esa barba. Mirá esa barba, Steven. ¿Qué te parece esa barba? Qué buena barba, loco, qué buena barba. Me gusta más la del lado izquierdo que la del lado derecho, de verdad. Este se llama William Taylor, que ahí lo tenés de joven y ahí lo tenés de viejo, ¿no? Así que si vos te dejás la barba hasta los 90, te llega así la barba. El tipo se ve que no se afeitó nunca, ¿no? Hasta que el señor venga. Envidiable. Hasta que el señor venga o que me echen de la casa, loco. Una, dos. No. Sí, no, este hombre encima tiene cara de Giga Chad, como el meme. Bueno, este hombre fue un misionero metodista, que la verdad el hombre era un titanazo en términos de misiones. El hombre, vos ves la lista, una lista enorme de trabajos que hizo. El hombre consagró su vida, dedicó su vida a las misiones, a todos los continentes. Fue a África, a Europa, a Oceanía. El hombre es estadounidense, pero viajó haciendo misiones, dejando todo, ¿no? La verdad que el trabajo que han hecho los misioneros como este hombre ha sido uno de los misioneros más importantes, yo creo, de Latinoamérica, porque ha hecho un trabajo que uno ve y uno realmente agradece a Dios, porque uno entiende que estas personas venían en un momento que era muy difícil para cualquier persona que venía a predicar el Evangelio. La Iglesia Católica en ese momento perseguía a aquellos que predicaban el Evangelio, y esta persona fue uno de los tantos, porque también hay de otras denominaciones que vinieron a Sudamérica en un lugar hostil, en donde se perseguía, donde se castigaba, en donde era muy incómodo. Ellos dejaban sus casas, dejaban todo, su comodidad en Estados Unidos, y misionaban en todo el mundo, y en este caso en Chile. Esta persona, William Taylor, llegó a Chile en 1978. Este hombre era pastor, misionero, metodista. Este hombre fue una pieza y un factor clave, ¿no?, del metodismo. Y acá entran los presbiterianos. Oye, antes que cambiemos a los presbiterianos, yo no sé si tenéis por ahí en alguna diapositiva, pero hay un señor en la historia de Chile que se llama Juan Bautista Canut de Bon. No sé si lo he escuchado alguna vez. No me escuché. Bueno, Canut de Bon fue un pastor metodista que predicó acá en Chile por mucho tiempo y levantó un montón de iglesias, un pastor metodista. Fue tan influyente Canut de Bon que acá en Chile a los evangélicos, de forma un tanto despectiva, evidentemente se les llama canutos. Mira, ¿viste? De ahí viene el término canuto, por Canut de Bon, un pastor metodista que hizo y que levantó un montón de iglesias acá en Chile. Así que ahí. ¿En qué año, Steven? Más o menos.
bueno, el año así como exacto. Espérate, Más o menos. Déjame buscarlo acá. Sí, no, lo que hacían, el trabajo que cuando yo estaba leyendo lo que hizo este hombre, William Taylor, uno se da Mm, cuenta que uno, y también este hombre que vos mencionás, uno se da cuenta del trabajo que hicieron, ¿no? De lo que dejaron, y de que hoy uno construye por aquello que muchos misioneros dejaron, ¿no? Dejaron su vida, dejaron incluso poniendo en peligro su vida y también dejando su bienestar, ¿no? Entonces, la verdad que es que Dios lo tenga ahí preparado la corona y todo lo que han hecho por el trabajo que han realizado, que es tremendo. Mira, eh, hay un artículo acá que dice, Canut fue miembro de la Orden Compañía de Jesús y trabajó como maestro de costura en el Colegio Jesuita Tortosa en Tarragona, España. Pero luego, a raíz de las guerras carlistas por la autonomía de Cataluña, arrancó a Sudamérica, llegando primero a Argentina, donde estudió homeopatía, y luego a Chile, donde dejó la orden jesuita para casarse con Virginia Robles. De acuerdo con el mismo relato, el primer contacto con el Evangelio que tuvo Canut fue en una estación de trenes de Valparaíso, donde el hombre encontró a un ejemplar del Nuevo Testamento de la Sociedad Bíblica. Después dice, no obstante, en 1880 se hizo amigo del misionero presbiteriano Robert McLean. Oye, Robert McLean también, tremendo valor, ¿no? Quien lo convenció de unírsele y convertirse en predicador, pero más tarde tuvo un periodo de confusión que lo hizo volver al credo católico. Dice, la situación cambió radicalmente en 1888 cuando conoció al pastor metodista estadounidense William Taylor, quien lo llevó a su fe y lo hizo portavoz de esta, o sea, portavoz de esta fe en español. En 1890, Canut era obispo evangélico que se caracterizaba por predicar en forma fervorosa, lo que le significó ganar varios seguidores, pero también detractores y numerosas burlas. Entonces, de este señor, Canut de Bon, viene el término canuto. Acá en Chile, por si los demás no sabían, a los, ¿cómo se llaman? Los evangélicos nos llaman canutos. Pero mirá Steven, qué pieza clave William Taylor, porque ahí lo que leíste Sí, vos dice que Canut se había vuelto al catolicismo y que escuchando ahí a William Taylor es que regresó de vuelta, que es este hombre, este misionero que estoy mencionando, ¿no? Este hombre metodista que también fue clave para lo que fue la iglesia pentecostal, que bueno, hoy es Paido Bautista. Entonces, como digo, a los hermanos para ahí, nosotros vivimos hoy tranquilos, vivimos acá en nuestros países, tenemos libertad religiosa, pero estas personas dejaron todo, o sea, dejaron sus vidas, dejaron su comodidad, vinieron a un lugar muy hostil. Ahí en ese momento en Chile había menos de 1% de cristianos evangélicos. Y fíjense que venir a ese lugar, a un lugar tan hostil, donde la idolatría era la ley, donde se perseguía a aquel que pudiera hablar del evangelio en contra de la idolatría, en contra de lo que sucedía por ahí con la mayoría que era católica romana, uno se da cuenta de que el valor de lo que ellos hicieron por amor al evangelio y que uno construye sobre lo que hicieron ellos. O sea, eso a mí me conmueve particularmente porque entiendo que esas personas vinieron, dejaron todo y murieron acá, murieron en Chile. O sea, murieron acá, yo hablo en Sudamérica, murieron acá en Sudamérica, dejando esa semilla plantada que creció hasta el día de hoy, que ahora es un número increíble que hay de protestantes y evangélicos en el sur. O sea, ahí muy bueno el dato de Steven, que yo no lo sabía, porque yo tengo acá un libro que es de Canclini, que habla de la historia de Argentina, de los 500 años del protestantismo, que nunca había leído de Canut, y es buenísimo el dato, lo voy a tener ahí en cuenta. Pero habían otros misioneros como Diego Thompson que fueron muy importantes para Argentina y también para Chile. En este caso, este William Taylor, que llegó en 1878, y te decía ahí que entran los presbiterianos, pues ahí tenés a este pastor presbiteriano, Trumbull, que ya estaba sentado en Chile en 1840 y le dio el apoyo a Taylor. O sea, sin el apoyo también de Trumbull, hubiese sido muy difícil porque cuando uno lee de cuando William Taylor
quería conseguir fondos para venir a Chile y empezar a misionar en Chile. No tenía los fondos y bueno, lo que hizo fue pagarse el pasaje en tercera clase, que en ese momento no era chiste ir en tercera clase, era terrible viajar en tercera clase. O sea, viajabas con mordidas de rata, con suciedades inimaginables. Y él vino a Chile, dejó todo y tuvo el apoyo del pastor presbiteriano que ahí vos me podrás corregir, pero supuestamente él es uno de los primeros que trajo, o primero que trajo el presbiterianismo a Chile. No sé si vos tenés ese dato o no. Sí, mira, déjame buscar aquí. Yo tengo un libro que es de la historia del presbiterianismo en Chile. Déjame buscarlo, a ver. Claro, bueno, mientras tanto yo voy agregando esto que Dale. David Trumbull ya estaba ahí décadas atrás, 40 años atrás ya estaba ahí, entonces ya podía darle el apoyo logístico a William Taylor, y por ese apoyo logístico justamente es que William Taylor puede venir. O sea, fíjense que lo que es el ecumenismo que nació en el protestantismo era bastante fuerte en ese momento contra el catolicismo romano, porque el catolicismo romano justamente el ecumenismo protestante se unía porque el catolicismo romano perseguía a los protestantes en todos los países. Hoy no vivimos eso, pero en ese tiempo vivían eso. Entonces uno tiene el contexto, cuando tiene contexto uno se da cuenta de lo difícil que era evangelizar y misionar, en este caso en Sudamérica, donde se perseguía y donde hay mucha historia. Yo tengo ahí en el libro de la historia argentina del protestantismo muchas historias donde toda la intolerancia del catolicismo romano hoy se maquilla con otra forma, ¿no? Se maquilla bastante bien, pero uno tiene que entender que si fuese por el catolicismo romano nunca hubiese llegado el evangelio acá, y realmente es valeroso el trabajo que hicieron los misioneros. Lo hicieron en todo el mundo, ¿no? No solamente acá en Latinoamérica, sino en todo el mundo. No sé si encontraste eso. No, estoy buscando el libro todavía, hermano. Así que si lo encuentro, puedo corroborar el dato. Pero mientras tanto, vamos avanzando con lo otro. Dale, sí, bueno, supuestamente David Trumbull fue uno de los primeros, el primero que trabajó acá en Chile de la iglesia presbiteriana, y le dio el apoyo, ¿no? Ahí cuando llegó William Taylor, que en 1878, y después, ahí el dato que dio muy bueno Steven, de Canute, que justamente influyó en una prédica de Taylor, que como un metodista, también, ¿no? Todo el metodismo de ese siglo tenía lo que era esta influencia del movimiento de santidad, lo que era la revitalización, ¿no? Del movimiento de la santidad. Y ahí es donde entra Willis Collins Hoover. ¿Por qué? Porque William Taylor, entre uno de los tantos ministros que reclutó para el trabajo en Chile, para abrir iglesias y para trabajar justamente con el metodismo en Chile, reclutó a Willis Collins Hoover. Era un pastor médico, y obviamente que la obra creció. En 1902 fallece William Taylor. Y ahí empieza la movida. Le digo a los hermanos, ya empieza la movida. ¿Por qué? Porque en 1902, justamente en el mismo año que falleció William Taylor, el pastor metodista Hoover, reclutado por William Taylor, ya en su iglesia, comienza a tener estas experiencias, ¿no? Experiencias de renovación espiritual, como pueden ser llantos, risas, lenguas, visiones y sobre todo conversiones, que eso es una parte, la parte más fundamental de lo que en el pentecostalismo conocemos como un avivamiento, ¿no? Las personas convirtiéndose en masa, y esta idea de una sociedad que se arrepiente, que tiene convicción de pecado, que el Espíritu Santo trae convicción, ¿no? No es solamente un espectáculo de, no sé, de lenguas o de sanidades por sanidades, ¿no? Sino lo que creemos los pentecostales es eso, que el avivamiento trae justamente una conversión de muchas personas a través del mover del Espíritu Santo. Así más o menos lo creemos nosotros. Para ahí hay pentecostales, hay personas que no son pentecostales, para ahí no sé si conocen qué es lo que creemos. Yo les digo más o menos qué es lo que creemos, ¿no? No es que quiero convencer a otros de que crean como yo, sino que entiendan qué es lo que más o menos explicamos y cómo nosotros entendemos justamente todos estos movimientos. Entonces, ya desde 1902, fíjense que esto es interesante también, Steven, que esto
ya estamos hablando de 4 años antes de lo que sucedió en la calle Azusa. Sí, Entonces, claro, fueron precursores. exacto, incluso antes, o sea, incluso antes. Ahora, podríamos decir igual también que, por ejemplo, en Estados Unidos, Farham ya empezó también a relatar que habían experiencias en 1902, 1903 en el seminario. Que Farham fue antes de lo que fue la calle Azusa, y que también era metodista. Fíjate que también era metodista, Farham. Entonces, ya en 1902, Hoover no tuvo ninguna relación con la calle Azusa, con Farham, con Seymour, no, con ninguno de ellos. Ya en 1902 ya empezaron todo esto que se relata incluso en la historia oficial de las iglesias. Entonces comenzaron a suceder estas cosas. Ahora, en 1906 hubo un quiebre oficial. ¿Por qué? Porque ya la denominación veía con recelo, ¿no? Todas estas manifestaciones. Era normal, pasaba en todo el mundo. O sea, cuando sea pastor bautista, sea pastor, no sé, metodista o de otras denominaciones, sucedía que cuando sucedían estas experiencias, la denominación miraba con recelo y decía, más o menos, como que tenía mucha desconfianza. Eso justamente daba lugar a que aquellos que estaban dentro del movimiento pentecostal, que ninguno quería hacer una denominación, claro está, pero los que estaban justamente viviendo ese movimiento de revitalización espiritual, entendieran que no, como que no había lugar, ¿no? en la denominación para este movimiento, ¿no? Y eso naturalmente terminó en que, en el caso de Estados Unidos, se juntaran todos en denominaciones de diferentes zonas, una de ellas la Asamblea de Dios, y en el caso de Chile también pasó que al haber este recelo, obviamente que no había lugar para lo que era todo este movimiento, y ahí es donde justamente con Hoover como superintendente, en 1910 es donde oficialmente se da lugar a esta nueva denominación, insisto, ¿no? Para los si hay católicos, pues yo los conozco, Steven, por eso. Estoy hablando del inicio de la denominación, no del inicio de la iglesia, no es que se fundó la iglesia, porque estamos hablando de iglesia en forma local, no en forma universal. Sí, pero déjame decirte que acá en este canal, sabes que nunca vienen, loco. Es muy raro que aparezca alguno. Es muy raro que aparezca alguno. Seguramente cuando transmita el live por tu canal, ahí sí van a aparecer. Pero acá es muy raro que venga algún católico a darse una vuelta, loco. Muy raro. No, pero yo tengo el curioso don de que me sigan a todos lados, porque te lo digo porque yo he tenido videos con mi padre que lo vieron 50 personas, pero los católicos lo vieron y después lo estaban pasando por todos lados. Entonces, como lo conozco, por la duda, le aclaro eso, ¿no? Estamos hablando del inicio del movimiento pentecostal, no como lo que es la iglesia, como hacen la eclesiología todas las denominaciones, que entendemos la eclesiología universal como la iglesia del primer siglo y somos parte de esa iglesia. Estamos hablando de iglesia en términos locales, ¿no? Entonces, en 1910 justamente da inicio a lo que es este movimiento pentecostal con Hoover como primer superintendente. Y en 1930, por lo que te conté, Steven, antes, por mezquindades personales, hubo una pelea entre unos directivos de lo que llevaban adelante la denominación y lo terminaron echando a Hoover, ¿no? Directamente. Y esto da lugar a la Iglesia Evangélica Pentecostal. Entonces, de vuelta, doctrinalmente no tienen nada de diferente estas dos denominaciones. Tranquilamente, hoy se podrían dar la mano y juntarse de vuelta. Y todas las denominaciones que mencioné tienen la misma confesión, la misma doctrina. Por diferentes motivos como esto, así, terminaron cada uno separados porque lo echaban a Hoover en este caso, porque por mezquindades personales, cuando uno lee la historia bien, de lo que es el coso, de la denominación esta. Entonces, yo había dicho que todas estas denominaciones, que son las que mencioné que son las más importantes, hay más, pero menciono estas más importantes, son las que bautizan bebé. ¿Qué pasa? Ellos, y ahora lo vamos a leer, ellos justamente adhieren o ya de lo que sucedió en lo que es la iglesia metodista que tiene esa teología, la misma teología, la teología pactual y también del paido bautismo, ellos heredan eso, y al ser un movimiento que estaba desligado completamente de la calle Azusa y desligado completamente de otras experiencias, como te comenté, mismo en India, lo que fue el
el avivamiento de Micta, justamente, también fue algo totalmente autónomo, sin conexión entre otros. Sucedió más o menos todo en 1906. El avivamiento de India sucedió en 1906. También el 1906 justo fue el quiebre, y también en 1906 la calle Susa. Como digo, heredan la tradición, o sea, heredan la tradición de los metodistas, que también bautizan niños, y no la cambian por nada esto. O sea, esto es como que es incambiable en la iglesia metodista. ¿Te cuento algo, Emma? Cuando programé el live durante la tarde, mandé el link a distintos grupos. Y en uno de esos grupos me dijeron, ¿qué? ¿Pentecostales paidos bautistas? Nosotros no bautizamos, bebé. ¿Quién puso esto acá? Seguro es un topo. Un topo. Sí. No. Me tildaron de topo por poner el link de un ¿cómo se llama? De un pentecostal bautizando infantes. Sí, no, lo que pasa es que a veces sí, a veces los pentecostales somos como enseguida nos prendemos fuego, ¿viste? También en la apologética. Yo le digo a los hermanos Pedro, son como Pedro, ahí andan cortando oreja la primera. Claro. No, yo le digo a mis hermanos pentecostales que tenemos que entender que en el pentecostalismo hay pentecostales que son paidobautistas, hay pentecostales que son calvinistas. Mirá, los únicos pentecostales que sí me parece algo para ahí contradictorio son aquellos que puedan decir que no existen los dos necesarios. Eso sí me parece algo medio absurdo. O sea, yo he escuchado a uno que dice yo soy pentecostal, pero no creo en los dones. Bueno, eso sí me parece medio absurdo porque justamente el movimiento inicia con lo que tiene que ver con esta renovación espiritual de los dones del Espíritu Santo. Entonces ahí sí se estaría atacando lo mismo, el principio mismo del movimiento. Entonces, como que no tendría sentido. Como que le diría, bueno, entonces ya no sos pentecostal directamente, no te digas que sos pentecostal. Pero sí, siempre hubo pentecostales que incluso no creen que sean, no creen en la glosalía, creen en lo que es el don de las lenguas como idiomas. Como idiomas. También está ese movimiento. De hecho, el mismo Farhan quería que eran idiomas. Y de hecho, estas iglesias también creen que son idiomas. Entonces, oye, ahora que dijiste pentecostales calvinistas, yo no sé si tú has visto esto, mira. Confesión de fe pentecostal reformada, basada en el catecismo de Heidelberg. ¿Lo habéis visto, no? No. Pásamelo. Mira cómo te sorprendo, Básicamente, esta confesión de fe es toman una parte del catecismo de Heidelberg y toman otra parte de la confesión, de la segunda confesión bautista de fe de Londres. Evidentemente, porque en particular esta facción, ¿cierto?, del pentecostalismo que se llama pentecostalismo reformado, no son paidobautistas. Entonces, como la confesión bautista de fe de Londres es credo bautista, esos artículos lo toman de allá, pero el resto de los artículos los toman del catecismo de Heidelberg, que es una confesión, o sea, es un catecismo reformado. Entonces, así van avanzando, ¿viste? Bueno, pásamelo que me interesa eso. Pero pasa lo mismo con estas iglesias. Estas iglesias tienen la misma doctrina entre ellas, exactamente la misma. Pero fíjate, también toman de la confesión de fe de Westminster, la confesión de fe bautista. Esto obviamente que ellos de la confesión de fe bautista no van a tomar el credo de bautismo, olvídate. Las confesiones de fe metodista y también la confesión de la Asamblea de Dios. Insisto, en la parte que vos me preguntaste, que es una buena pregunta, yo por lo que lo leí y cuando estaba leyendo no vi que hayan profundizado realmente en el tema si son premilenialistas o no. No vi una profundización de eso y es un buen tema también para ver si sucede. Pero en sí construye sobre lo que es el metodismo también con otras confesiones, ¿no?, de fe, como la Asamblea de Dios, o sea, bien pentecostal. Para que se dé una idea que son pentecostales. Por ahí dicen, no, estos no son pentecostales truchos, no. Son pentecostales, si vas a una iglesia, ellos van a defender los dones del Espíritu Santo, que es justamente la raíz del movimiento pentecostal, ¿no? Los dones del Espíritu Santo. Y ellos, o sea, solamente la iglesia esta que se llama metodista, las demás son todas iglesias, en el nombre ya, incluso dejaron el nombre de metodismo, o sea, son Iglesia Pentecostal de Chile y la primera iglesia metodista pentecostal de Chile,
Misión Iglesia Pentecostal, pero son todas pentecostales, no hay que decir que no son pentecostales, obviamente que no son la mayoría de los pentecostales. La mayoría de pentecostales somos credo bautistas, somos arminianos, no somos cesacionistas ni de por cerca, pero y la mayoría de pentecostales creemos en las lenguas, que están las lenguas de idiomas y la glosalía. Entonces, ahí está lo que es la cosa. Y ahora sí entramos a la parte sobre el bautismo. ¿Qué es lo que dicen las confesiones de fe de ellos? Algunas son muy escuetas, Steven, como esta. La iglesia metodista pentecostal es muy escueta, no es que profundiza demasiado. El bautismo por aspersión para arrepentimiento, el bautismo de los niños para consagración. Yo te voy pasando ahí lo que van diciendo y ahí vos me vas diciendo si se acerca bastante a lo que para ahí es el presbiterianismo con la teología actual, más o menos. Esta es muy escueta. Igual también hay la confesión de fe del pentecostalismo también es bastante escueta, porque la misma confesión dice que no pretende ser una teología sistematizada, y lo que hace la Iglesia Asamblea de Dios es verter todo eso en los libros de teología aprobados por el magisterio de la Asamblea de Dios para los pastores que van al seminario. O sea, el pastor que va al seminario aprende del libro de Stanley Horton, de Meyer Pearlman, que son los libros más importantes del pentecostalismo, y ahí está toda la doctrina bien volcada, en donde está el Teotocos, donde está en la sola escritura con la definición que no es soloísta bíblico, sino con la definición de sola escritura, y con todo lo que construyó el pentecostalismo en base heredando la reforma, ¿no? Bebiendo de la reforma, y también poniendo en claro otras cosas como lo que son los unicitarios. Vos sabés, Steven, que en la Asamblea de Dios lo sacamos a patada a los unicitarios, que eran bastantes, porque no tenían lugar en lo que era la confesión de la Asamblea de Dios. Y todo eso está en los libros. En ninguna parte tampoco. Sí, no lo sacamos a patada a los unicitarios. Y todo eso está en los libros justamente de teología, que tiene que estudiar sí o sí toda persona que tenga llamado de pastor, y lo tiene que estudiar. Entonces, ahí tiene la confesión de fe, el bautismo por aspersión para arrepentimiento, el bautismo de los niños para consagración. O sea, tiene el bautismo también por aspersión. Ahí hubo también un dato, ¿no? Un dato de vital importancia. El bautismo, como le tienen ahí la cabeza, ¿no? Como dice, le moja bebé. Sí. Le mojan la mollera. Oye, mira, si podés volver un poquito a la diapositiva anterior. Nosotros, entre broma y broma, cuando hablamos, por ejemplo, entre presbiterianos y bautistas, por ejemplo, decimos que cuando ellos presentan a sus bebés en sus congregaciones, cuando hacen este rito de la presentación, le decimos nosotros que es un bautismo en seco, a modo de cierto de broma y o como dicen los mexicanos, de carrilla ahí entre presbiteriano y bautista. Ahora bien, me llama la atención que dice que el bautismo de los niños es para consagración, porque hago el alcance, porque se me figura como que fuese al revés, que es como una presentación de un niño, pero con agua. O sea, los bautizan, pero no es sacramental. O sea, haciendo cierto la analogía con la postura reformada, ¿cierto? Para nosotros no, claro. Para nosotros es un sacramento, hay toda una realidad espiritual detrás del sacramento. En cambio acá es como una presentación, como la que hacen muchas iglesias, no solamente los bautistas, sino que de otras denominaciones que no son bautistas, pero sin ser sacramental. O sea, los bautizan, pero es más bien como una presentación con agua. Sí, puede ser. Esta confesión igual lo pone como sacramento, pero es muy escueta, ¿viste? Hablando de lo que es en comparación con las otras iglesias, solamente te dice esto, y creo yo que por ahí lo sustancial está en las otras confesiones que te voy a mostrar ahora, que por ahí vas a tener una mirada más profunda. Esta también es media escueta, te voy a mostrar otra que es más larga. La Iglesia Evangélica Pentecostal. Y ahí tiene una foto, fíjense, que ya me llamó la atención, que estas iglesias justamente de la Iglesia Evangélica Pentecostal tienen iconografías en su iglesia de cuestiones bíblicas, ¿no? Ahí tienen un siervo y ponen el versículo de cómo el siervo oraba por las corrientes de las aguas, y así viva en bastantes iglesias de justamente esta denominación, que suelen tener iconografía de cuestiones bíblicas, de enseñanza bíblica. Es muy de pentecostal eso, es muy de pentecostal. Bueno, no, en mi iglesia no, pues en mi iglesia nunca lo he visto, salvo la cruz,
pero allá en Chile se ve que se usa mucho. Ahí Sí, te agarra mucho, un mucho, católico, te va a mucho, decir, mucho. un católico romano, así, ay, ustedes están idolatando, ¿no? Siempre no entendiendo lo que nosotros justamente criticamos de lo que es el culto idolátrico y no la imagen en sí. Pero bueno, hablando del artículo 9 de la Iglesia Evangélica Pentecostal, dice que el bautismo con agua para niños y adultos por aspersión como acto introductorio a la fe cristiana y símbolo de la incorporación al cuerpo de Cristo. Ahí te va sonando más Eso parecido, sí, ¿no? eso sí, eso sí. Esa última frase, cuando dice como acto introductorio de la fe cristiana y símbolo de la incorporación al cuerpo de Cristo, nosotros creemos algo muy parecido, porque nosotros lo que hacemos es no solamente hacerlos parte del pacto, o sea, no hacerlos parte del pacto, sino que decir estos son hijos del pacto, sino que también hacerlos parte de la iglesia visible. Entonces, ahí sí suena bastante más pactual que la diapositiva anterior que habíamos visto. Claro, la anterior era muy escueta Sí. y esta por lo menos suena más parecido. Y ahora la que le voy a mostrar ahora, ahí sí ya está, creo que ahí te vas a rendir ante, ante que Me hago pente, me ante hago esto pente. ahí vas a ver que son, me parece que vas a ver que son pactuales para mí, no sé. Bueno, esta es la de la primera iglesia metodista pentecostal. El artículo del bautismo dice lo siguiente, ahí ya lo leo completo. El bautismo de párvulos es un bautismo en el que los padres se comprometen y responden por sus hijos. Del mismo modo que como Israel se comprometía por sus hijos cuando eran circuncidados, asimismo es el deber de los padres criar y mandar a sus hijos en la disciplina del Señor desde la cuna, en cuyo caso dichos hijos serían creyentes desde pequeños. La Iglesia afirma junto con el apóstol Pablo que el bautismo nos salva, e igualmente afirmamos que el bautismo no quita el pecado original, pero sí es un símbolo de la identificación del cristiano con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Este bautismo la Iglesia lo practica por aspersión o rozamiento, tal como Israel fue bautizado en la nube. Bueno, ahora sí te dejo la palabra a vos a ver Oye, qué pensás de esto. hay harta tela que cortar, loco. Qué interesante. Se me hace muy interesante y como te digo, hay harta tela que cortar. Dice, el bautismo de párvulos es un bautismo en el que los padres se comprometen y responden por sus hijos del mismo modo como Israel se comprometía por sus hijos cuando eran circuncidados. Asimismo, es deber de los padres criar y mandar a sus hijos en la disciplina del Señor desde la cuna, en cuyo caso dichos hijos serían creyentes desde pequeños. Voy a detenerme ahí porque bueno, no sé si tuviste mi participación con Juan Peña en el canal de Carlos Veloz cuando estuvimos ahí haciendo algún intercambio de. Bueno, Vi el título nomás, vi el título y te vi ahí, creo. sí, bueno, Pero eso pasó después del live que hicimos también con Juan Peña en el canal de Pacheco, donde estuvimos hablando de la teología pactual y el bautismo de infantes. Uno de los comentarios, que la verdad no me acuerdo quién fue quien lo hizo, pero para el caso da lo mismo. Lo interesante del comentario es que decían poco menos que no se le podía imponer la fe a nuestros hijos, que la fe no era impuesta, como que uno no podía obligar a los hijos a ser creyentes. Y que el modelo bíblico no era así. Y yo decía, pero bueno, los hijos del pueblo del pacto, cuando nosotros vemos a Israel y estos niños nacían en el pueblo del pacto, no esperaban que tuvieran la mayoría de edad, que tuvieran conciencia para poder preguntarle, oye, ¿tú qué dices, pueblo del pacto? No, 8 días, pum, cuchillo con ellos, y desde chiquititos tenía que yo ir aprendiendo la ley. Entonces, no era opcional. Ellos nacieron en el pueblo del pacto y tenían que vivir con el pueblo del pacto y tenían que aprender a adorar al Dios de ese pacto y crecían, ¿cierto? Adorando al Dios de este pacto. O sea, no es como que se les diera la opción. En ese sentido, esto es muy congruente también con la visión que tenemos nosotros como presbiterianos, porque cuando nosotros como vemos nosotros esta visión corporativa del trato de Dios con su pueblo, vemos el trato de Dios con su pueblo en un aspecto macro, que tiene que ver, ¿cierto?, con Cristo como cabeza de la iglesia y con toda su iglesia. Después
pasamos de lo macro a lo medio, en donde vemos las congregaciones locales, ¿cierto? Vemos cómo los medios de gracia se imparten en las congregaciones locales y todos participamos de ello. Y después vamos a lo micro y vemos la visión corporativa del padre de familia con su núcleo familiar. En ese sentido, nosotros somos responsables también de guiar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, en el caso de los varones, ¿cierto? Me refiero a los varones jefes de familia, de guiarlos a esta fe. Porque yo creo que ninguno de los que somos padres queremos que nuestros hijos crezcan en otra fe. O que ellos, no sé, o sea, a lo mejor el ejemplo que te voy a dar es un poco extremo, pero yo no creo que el Emma, no sé si tú tienes o no tienes hijos, Emma, pero vamos a suponer que sí. Yo no sé si tú irías a dejar a tus hijos a la escuela dominical de los testigos de Jehová, porque en realidad lo van a pasar bien y van a hacer dibujitos y tú no podías imponerle tu fe a tus hijos y los podías ir a dejar a cualquier lado. No, claro que no. Tú los vayas a tomar, ¿cierto? De un ala y los vayas a andar trayendo ahí al ladito tuyo y que se sienten a escuchar palabras y que si tu congregación tiene escuela dominical, los vayas a llevar a la escuela dominical. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es que ellos crezcan en la fe que tú profesas y que ellos conozcan al Dios que tú conoces. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo aquí nosotros también es congruente con eso. ¿Por qué? Porque dice, así es deber de los padres criar y mandar a sus hijos en la disciplina del Señor desde la cuna. Y eso es valiosísimo, hermano. Es valiosísimo. Después dice, la Iglesia afirma junto con el apóstol Pablo que el bautismo nos salva, e igualmente afirmamos que el bautismo no quita el pecado original. Aquí también se desligan de la postura católico-romana del bautismo regeneracional. E igualmente afirmamos que el bautismo no quita el pecado, o sea, yo leí, pero sí es símbolo de la identificación del cristiano con la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Este bautismo la Iglesia lo practica por aspersión o rociamiento, tal como Israel fue bautizado en la nube. Ahí, sí, ahí pasa, Steven, que enseguida los acusan de judaizantes por decir que la teología del pacto, que con respecto a argumentar con respecto a la circuncisión, pero le digo a mis hermanos pentecostales, ¿no? que no hablan de eso, de volver a la ley y de ser salvo por la ley. Eso sería ser judaizante, ¿no? No. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de los sacramentos, Emma, cuando nosotros hablamos de los sacramentos, nosotros hablamos de los sacramentos como sacramentos del pacto. No sé si tú conoces la teología pactual. Yo la conozco, pero no me voy a poner a enseñarte la teología pactual vos, que vos la conoces vos. te digo que le hables vos. Cuando nosotros hablamos de los sacramentos, Emma, nosotros no hablamos de los sacramentos como sacramentos del nuevo pacto. Nosotros cuando hablamos de los sacramentos como sacramentos del pacto de gracia. O sea, no son sacramentos del antiguo y del nuevo. Ambos, todos, son sacramentos del pacto de gracia, de este pacto más grande. ¿Ok? En ese sentido, bueno, es que de todas formas yo estoy preparando unas clases, ¿cierto?, para dar aquí en el canal de teología pactual, solo teología pactual. Desde lo más básico, vamos a estar revisando la teología pactual. Yo tengo por ahí ya alguna diapositiva más o menos hecha. Entonces, cuando tú ves la Biblia como un todo integral, no como partes o como dispensaciones o como un pacto del Antiguo Testamento distinto del pacto del Nuevo, sino que como un todo, vemos nosotros los sacramentos como parte de un todo. En ese sentido, esto que estamos viendo acá es congruente también con la visión que tenemos nosotros del pacto. Es símbolo de la identificación del cristiano con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Este bautismo la Iglesia lo practica por aspersión o rociamiento. Y aquí lo último que quiero argumentar para no quedarnos pegados aquí en esta diapositiva, desafortunadamente hay alguien, un par de personas por ahí que pusieron
una publicación en sus canales, en donde es que la verdad es más una afirmación bastante desafortunada, por decirlo de alguna forma, y también bastante irresponsable, en donde dijeron que si el bautismo no es un bautismo de creyentes, ah, si el bautismo no es por inmersión, no es un bautismo bíblicamente válido. Y eso es un comentario muy sectario. Es un comentario Claro, muy... porque hay que entender esto, mis queridos hermanos, también, que tenemos verdades fundamentales en la Asamblea de Dios. Los presbiterianos también tienen sus matices, la Iglesia Metodista tiene sus matices, y claro que yo voy a defender mi postura dentro de mi denominación. Ahora, establecer eso para todos los demás y no entender que justamente todos enseñamos la doctrina primero del bautismo trinitario y que lo aplicamos de diferentes maneras, con diferentes diferencias secundarias, yo puedo decir, pero no hay que sectarizarse en ese sentido, porque incluso le estoy mostrando que los pentecostales mismos tenemos paido bautista y hay que convivir con esas diferencias, aún y cuando en mi denominación no va a cambiar la teología, que no es propiamente dispensacionalista, pero sí se creen en las dispensaciones, pero lo argumentamos de otra manera, ¿no? Pero aún así los presbiterianos tengan la teología pactual, los metodistas tengan la teología pactual, esta iglesia metodista pentecostal o la iglesia pentecostal que mostré, las diferentes iglesias tienen la teología pactual, no me va a hacer a mí dejar de llamarlos hermanos y reconocerlos como hermanos, porque incluso ellos mismos nos reconocen a todos como hermanos, e incluso mi denominación reconoce a todos como hermanos, y no es bueno sectarizarse así como así hacen los unicitarios, Steven. Los unicitarios te dicen, el bautismo que tiene bautismo trinitario no es algo. Le confieren al bautismo un poder como si fuera del catolicismo romano, ¿no? Ex opere operator. Si no está el sacramento del bautismo, algo. Entonces pareciera que nosotros le decimos, bueno, si no tiene el credo bautismo, yo me voy a bautizar a los 9 años, bastante temprano. No tuve problema de bautizarme a los 9 años. Pero pareciera que si uno dice no es válido el bautismo, como que estamos confiriendo al bautismo un poder especial, ¿no? Y tenemos que entender que tenemos tradiciones también, que uno va construyendo tradiciones, así como lo es la presentación de los bebés. A mí me alegra cada vez que veo la presentación de bebé en mi iglesia. De hecho, yo mismo fui presentado como bebé en mi iglesia. Y bueno, tan mal no salí, no sé, pero se fue presentado como bebé. Pero no voy a pensar que la iglesia presbiteriana tiene que cambiarse o sí, hacerse, dejar de bautizar bebés. Ni de cerca lo voy a pensar. Yo realmente entiendo que el bautismo trinitario nos une, eso, y nosotros tenemos que aprender a caminar juntos, a trabajar en la unidad, porque en la unidad es un trabajo a veces incómodo, a veces molesto, pero tenemos que tratar de no hacernos sectarios como los unicitarios, que los unicitarios te dicen, si no haces un bautismo en solo Jesús, no es válido. Eso es lo que te dicen los unicitarios. Y ya te dice que te vas al infierno, literalmente. Te dicen, no, vos no sos mi hermano porque sos... y encima están en el error y encima son orgullosos, imagínate. De hecho, querido Emma, la discusión sobre el modo en que se imparte el sacramento del bautismo no fue discusión hasta el siglo XVII, finales del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII. Antes de eso, el modo, ahora esto si ustedes lo quieren verificar pueden buscarse un librito de Alexander Hodge, el modo no fue discusión, sino que lo fundamental del bautismo son otros parámetros. O sea, primero la obediencia al sacramento, segundo que tiene que ser la fórmula trinitaria, tercero que tiene que ser con agua, ¿cierto? No puede ser con arena, así que si se anda por ahí, Paco, si lo ves después, el bautismo no puede ser con arena porque lo que el Señor instauró para el sacramento fue agua, no podemos nosotros cambiar el elemento externo. Después, no sé en qué número iba, pero lo otro es que tiene que ser por un ministro legítimamente, un ministro del Evangelio legítimamente ordenado. Y por último, la discusión se da en el modo, pero el modo no invalida la eficacia del bautismo. Hay una discusión ahí que creo yo que es infructuosa,
Y mientras tú ahí hacías un comentario, quiero yo buscar una imagen. Sí, mientras la buscás, te digo por qué es infructuosa Steven y a los hermanos. Porque imagínense que el catolicismo romano, en su numeral 818, validó, para ellos mismos, validó tanto el paido bautismo como el credo bautismo. Y si el catolicismo romano se puso de acuerdo en el sentido de validar, ¿por qué nosotros vamos a estar peleando por uno es paido bautista, el otro credo bautista? O sea, si los mismos papistas te dicen que son válidos y nosotros tendríamos que ser más, o sea, más fácil para nosotros todavía tener el acuerdo de que seguimos la doctrina del bautismo, e incluso con los luteranos, que para ellos podría resultar más incómodo, porque el luterano te dice, no, el bautismo es un medio de gracia, ¿no? Tienen esa diferenciación única en el protestantismo, y podría ser más incómodo. Ahora, ellos te dicen el bautismo es para salvación, ¿no? Y los pentecostales decimos, sí, amén, el bautismo es para salvación. Ahora, obviamente que nosotros confesamos el credo, pero la palabra para salvación, lo interpretamos a través de lo que es la palabra griega angeis, que es por consecuencia o por causa de la salvación, no como algo condicionante a la salvación. Y esa es la diferencia que tenemos, pero confesamos el mismo credo. Entonces, tenemos que trabajar en esas pequeñas diferencias, en esas diferencias secundarias que, bueno, en este caso, para ir con el presbiterianismo, con los metodistas, es menor todavía, porque incluso no es que creemos en el bautismo tal y como enseña, por ejemplo, el catolicismo romano, ¿no? Que dice que el bautismo ex opere operator, que tiene ese poder de dispensar gracias, sal para la salvación. Entonces, tendría que ser más fácil para nosotros incluso llegar a un punto de acuerdo. Mira, este librito es de... ¿cómo se llama este muchacho? No, un segundo. Se llama Marcel Pierre. El libro se llama El bautismo como sacramento del pacto de gracia, parece que se llama. Espérame. Déjame corroborar el nombre. El bautismo sacramento del pacto de gracia, sí. Y fíjate lo que dice acá. Cuando se estudia un sacramento, no son la señal y la ceremonia las que debe retener nuestra atención. En primer lugar, fíjate, mira, voy lento. Cuando se estudia un sacramento, no son la señal y la ceremonia las que deben retener nuestra atención en primer lugar, sino las promesas y los misterios espirituales que nuestro Señor ha querido representar por ellas. Y esta cita de Calvino contra los anabaptistas dice: cuando se quiere hablar de un sacramento, debería notarse que toda la sustancia y propiedad debe ser estimada en conformidad con la doctrina de que el sacramento es confirmación. Notemos, por tanto, que la doctrina es el elemento principal y el sacramento el accesorio. En resumidas cuentas, lo que nos está diciendo acá, ¿cierto? Este texto es que lo que a nosotros nos debe preocupar y lo que a nosotros nos debe llamar la atención y motivar al estudio y motivar, ¿cierto?, la observación, es lo que el sacramento significa y no la acción del sacramento en sí, porque es un accesorio de la realidad espiritual. ¿Se entiende? Entonces, si es por aspersión, si es por rociamiento, si es por infusión, si es por inmersión, es irrelevante. Lo que es relevante es el bautismo en sí. Entonces decir, por ejemplo, si tú no te bautizas por inmersión, tu bautismo no es válido, estáis segregando a un montón de iglesias que son históricas, a un montón de iglesias. Presbiterianos bautizamos por aspersión, metodistas también bautizan, ¿cierto?, por aspersión o por rociamiento. Los anglicanos también, ¿cierto? Los luteranos también. Entonces, estamos todos mal, menos los que piensan, ¿cierto?, de esta forma sectaria. De hecho, la Confesión de Fe de Westminster dice: no es necesario sumergir al bautizado para que el bautismo sea válido, pero no porque descarte las otras, sino porque dice en realidad el modo es irrelevante. O sea, tú los puedes bautizar por inmersión, los puedes bautizar por aspersión, los puedes bautizar por infusión, por rociamiento. Eso no va a invalidar la eficacia del sacramento. Con eso termino, dejo una carta vuelta abajo y termino mi turno. No, pero fíjate, ya como diciendo esto, igual esta es la última diapositiva que tengo, pero para ir cerrando, viste,
lo que es la Asamblea de Dios se recomienda mucho que en las cuestiones que no son esenciales a la salvación, no se divida y no se diga que los demás no son cristianos. Justamente, fíjate en el tema de lo que es el premilenianismo, en lo escatológico, lo que recomienda la Asamblea de Dios es que no creamos que en ese tema los que no son no premilenianistas no son cristianos, que no tenemos que dividirnos por cuestiones secundarias y pelearnos por esas cuestiones. O sea, no pretendemos que el premilenianismo sea una doctrina para todo el cristianismo, sino una doctrina distintiva del movimiento pentecostal de las Asambleas de Dios. Entonces, eso también se extrapola en muchos otros documentos de la Asamblea de Dios, que en los concilios que sacan muchos documentos declarando cuestiones doctrinales importantes, muchas muy importantes, como lo fue también el tema de la expulsión de los unicitarios. Y así es como que uno va construyendo de a poco este sentido de trabajar en la unidad, ¿no? Trabajar en la unidad y de a poco, por nosotros tenemos que trabajar en la unidad. Entonces, obviamente que yo conozco la historia, sé lo que nos diferencia, sé la doctrina que tenemos distintas. Obviamente tampoco se trata yo no es que quiero romantizar algo, pero sí tener en cuenta a lo que nos diferencia y entender que yo no quiero que la iglesia presbiteriana deje de bautizar niños o que la iglesia acá pentecostal de Chile deje de bautizar niños, sino justamente acercar las posiciones, entendernos mejor y trabajar en la unidad, ¿no? Que es lo que la última oración que hizo Jesucristo, y que ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, y por eso que aportar un granito de manera de lo que es la alianza evangélica para mí es muy importante, y por eso que en el programa que hicimos con vos justamente lo hago, porque sé que tenemos la misma línea, y obviamente que no, en otros canales por ahí no lo haría, porque no pretendo yo con todo lo que haga, con este trabajo, no sé, agitar las aguas para que todos se peleen con todo, ¿no? De todo lo contrario. Quiero que nos entendamos mejor, quiero que no hagamos un muñeco de paja de lo que enseña ni el pentecostalismo ni lo que enseña el presbiterianismo. En mi caso yo me esfuerzo bastante para estudiar bien lo que enseña ya el luteranismo, todas las denominaciones protestantes, está todo de estudiarlas para no decir algo que no es. Y si en algún momento me equivoco, le pido disculpas, obviamente. Y mayormente trato de estudiar bien mi denominación, qué es lo que enseña y qué es lo que no enseña. Y eso también mis hermanos pentecostales tienen que tener en claro. Hay cuestiones de las verdades fundamentales de la Asamblea de Dios, que no son esenciales para no reconocer a otras denominaciones como cristianos. O sea, no podemos tomar las verdades fundamentales para pelearnos con otros cristianos de otras denominaciones diciendo que no son cristianos o que sus doctrinas no son cristianas, ¿no? Eso es importante, por lo menos para la Asamblea de Dios. No puedo hablar por todas las denominaciones, pero la Asamblea de Dios justamente hace énfasis en no anatemizar o incluso no pelearse por cuestiones secundarias con hermanos de otras denominaciones. Sí, dentro de la denominación, la Asamblea de Dios no va a cambiar eso. O sea, si hay alguien que diga, no, yo no quiero enseñar esto, quiero enseñar lo contrario, obviamente que ahí entra lo que es la disciplina, y ese pastor lo más probable es que se pase a una denominación que esté acorde a la postura que haya tenido. Entonces, eso es importante para decirle a los hermanos y a mis hermanos pentecostales también que no sean tan beligerantes, ¿no? No seamos tan beligerantes y entendamos que tenemos un gran trabajo, porque además, siendo también muy numeroso, que es una realidad, también tenemos que trabajar mucho adentro de nuestra iglesia, y en cuanto a las demás iglesias, las demás denominaciones, trabajar en el acercamiento, en la unidad, y hacer caso también a los documentos, por lo menos en la Asamblea de Dios, los documentos que son muy, muy coherentes con lo que es también lo que es la postura de acercamiento y de unidad, y muchos no lo saben eso, ¿no? Muchos, de hecho, fíjate, Esteban, que te digo esto, lo último, yo te he hablado con un pastor pentecostal que él no sabía que la Asamblea de Dios enseña el Teotocos, porque él me decía que él veía las verdades fundamentales y no estaba ahí, ¿no? Como que se echaba el Teotocos. Entonces yo le explicaba a él que la confesión de fe te dice que la confesión no pretende ser un libro de teología sistematizada, y que lo que es la profundización de la teología está en los libros de teología, justamente teología sistemática, que todo pastor tiene que leer obligatoriamente en el seminario para justamente ser ordenado. Entonces, en esos libros justamente está lo que es el Teotocos, y este pastor ni se había enterado. De hecho, incluso había visto que otro pastor había debatido con Edgar Pacheco, negando, no me acuerdo qué debate habían tenido,
pero él decía que era las asambleas de Dios y negaba algo que tenía que ver, no sé si era el Teotocos. Negaba sola escritura también, negaba lo que era la sola escritura, como era la sola escritura. Debatió con Edgar Pacheco sobre la sola escritura, y este hombre tenía una confusión total, este pastor, pero no era un pastor de la Asamblea de Dios, era un pastor que ahora se está congregando en la Asamblea de Dios. Ni me acuerdo cómo se llama, pero debatió con Pacheco y... No, uno que después resultó ser como medio unicitario, ¿no? Unitario parece que era, no me acuerdo. Sí, una mezcla de todo, pero no es pastor de la Asamblea, o sea, no está pastoreando la Asamblea de Dios, porque incluso no duraría mucho pastoreando. O sea, siempre puede haber personas que se desvíen de la doctrina, y generalmente la Asamblea de Dios tiene una forma de que cuando alguien se desvía, convocar a una investigación y a un comité que justamente dictamina si el pastor se ha desviado o lo que sea, ¿viste? Entonces, lo importante es eso, que este pastor ni siquiera sabía lo que enseñaba la Asamblea de Dios con respecto a la sola escritura, y no era pastor de la Asamblea de Dios, era pastor de otra denominación que estaba congregándose en la Asamblea de Dios ahora. Entonces, pero hay muchos pentecostales que no saben lo que enseña la Asamblea de Dios, y tampoco se sabe, como el dato ese que te mencioné del dispensacionalismo, que no es una doctrina fundamental. Yo también me sorprendí en el momento cuando lo estudié, porque uno asume que el dispensacionalismo es una doctrina fundamental de las 16 puntos, y no es así. Lo es el premilenialismo, pero la gente generalmente atribuye el premilenialismo a la dispensación, al dispensacionalismo, pero la Asamblea de Dios no lo hace, porque si fuese así no estaríamos creyendo en una doctrina bíblica, estaríamos diciendo que no estamos creyendo en una doctrina bíblica, e incluso hay algunas diferencias con el dispensacionalismo clásico, como mencioné al principio, que incluso se había prohibido la Biblia de Scofield en 1929, por justamente que hay muchas declaraciones en contra del pentecostalismo, y el dispensacionalismo clásico en los comienzos del pentecostalismo ha sido detractor del pentecostalismo. Entonces, por eso es que incluso van a ver a dispensacionalistas como John MacArthur, ¿no? Que es cesacionista y es uno de los mayores críticos del pentecostalismo. Entonces, hay cuestiones que no se saben y que, bueno, en algún momento lo voy a tratar, ahí cuando se calmen un poco las aguas, que ahora están todos agarrados en la mecha. Así que, nada, gracias, Steven.